Si alguna vez vas a un club de intercambio de parejas, asegúrate de no encontrarte con alguien que conozcas. Y mucho menos con tu propio marido. Fue un jueves por la noche, uno de esos en los que necesitas salir de ti misma. Llevaba semanas con una ansiedad rara, con ganas de hacer algo estúpido, algo que rompiera la rutina asfixiante en la que me estaba ahogando. No sé si fue el vino blanco, los mensajes de WhatsApp con Sandra, mi amiga más loca, o simplemente la necesidad de sentirme viva. Pero acabé yendo. El sitio era discreto, elegante. Nada de luces rojas ni camas giratorias. Más como un bar boutique con cortinas pesadas y sillones de terciopelo. Me sentía nerviosa, pero también excitada. Había algo liberador en ser nadie por una noche. Sandra se había retrasado, como siempre, y yo me estaba tomando una copa de cava cuando vi a una pareja entrar. Él llevaba una camisa blanca, elegante, y ella, un vestido negro con espalda descubierta. Parecían fuera de lugar, como si se hubieran equivocado de sitio. Y entonces, lo vi bien. Él. Sergio. Mi marido. Me congelé. Literalmente, me quedé con la copa a medio camino entre la barra y la boca. Sergio no me vio al principio. Estaba demasiado ocupado acariciando la cintura de su compañera con una familiaridad que no se inventa. No era una amiga. Ni una conocida. Era una mujer con la que ya había estado. Se notaba en cómo se tocaban. En cómo él la miraba. No sé cuánto tiempo estuve mirándolos, pero fue suficiente para que Sandra llegara y se diera cuenta. ¿Estás bien?, me preguntó, dejándome 2 besos rápidos. Pareces un cadáver. Es él, susurré sin quitar la vista. Sandra giró la cabeza, lo vio, y se quedó con la boca abierta. No jodas. Sergio. Asentí. ¿Quién es la tía?, me preguntó. Ni idea. No sabía si salir corriendo, si enfrentarme a él, o si quedarme como una estatua y fingir que todo era un mal sueño. El problema fue que él sí me vio. Y la expresión que se dibujó en su cara no fue de culpa, ni de sorpresa. Fue de puro pánico. La mujer que lo acompañaba notó su tensión y giró la cabeza. Me miró también. No la conocía. Pero su rostro se desfiguró en cuanto entendió quién era yo. Y entonces sucedió lo más absurdo. Sergio vino hacia mí. Solo. Dejó a la otra ahí, como si se le hubiera olvidado que estaban juntos. Laura, me dijo en voz baja, como si estuviéramos en el súper y no en un club para follar con desconocidos. ¿Qué coño estás haciendo aquí, Sergio?, pregunté, sin filtros. Miró a todos lados, incómodo, como si intentara buscar una puerta mágica que lo sacara del desastre. Podría preguntarte lo mismo, dijo, y juro por Dios que lo dijo con tono de reproche. Me reí. Pero no de verdad. Una risa seca, ácida. ¿Tú vienes aquí con tu amante y me preguntas eso? No es mi amante, respondió rápido. No lo es, ya. Ya. ¿Esto es lo que haces cuando digo que me voy al yoga? No. Laura, escúchame. No me llames Laura como si estuviéramos en casa viendo La Resistencia, Sergio. Estás en un puto club de intercambio. Con otra. ¿Y tú?, me respondió, levantando la voz un poco más de lo que debió. ¿Tú viniste sola? ¿Tú viniste a qué? Sandra intentó intervenir, pero yo levanté la mano para detenerla. ¿Sabes qué?, le dije. Da igual. Esto ya está roto. Y ahí se quedó, parado, mirándome como si recién se diera cuenta de todo. Yo agarré mi bolso, le hice una señal a Sandra, y salí del sitio sin mirar atrás. Caminamos por las calles de Lavapiés sin decir palabra. Necesitaba aire.
Necesitaba entender qué carajo acababa de pasar. Lo que no sabía aún, era que lo peor no era haberlo descubierto. Lo peor fue lo que vino después, cuando decidí que si él podía jugar, yo también podía. Al día siguiente no fui a trabajar. Me quedé en casa con la excusa de tener fiebre, pero la verdad era que no podía mirarme al espejo sin sentir una mezcla asquerosa de rabia, vergüenza y algo parecido a la derrota. La escena del club me venía a la cabeza en bucle. Su cara. Su forma de venir hacia mí como si yo fuera la intrusa. La naturalidad con la que sostenía a esa mujer por la cintura. No dormí nada. Sandra me ofreció quedarme en su piso, pero preferí volver a casa. Quería ver si él se atrevía a regresar. No lo hizo. A las 5 de la mañana, miré por la ventana y su coche seguía sin aparecer. A las 7, me duché como si fuera a la oficina y me senté en la cocina a esperar. Lo hizo a las 9:30. Ni una palabra. Entró, dejó las llaves en la repisa y se quedó parado frente a la cafetera como si el ruido del agua fuera más importante que lo que había pasado la noche anterior. No se le ocurrió ni un lo siento ni una explicación. Nada. Así que hablé yo. ¿Quieres decirme algo? Se giró despacio, como si acabara de recordar que yo también vivía allí. No dijo nada. Me miró con cara de derrota, esa cara que se le pone cuando se queda sin argumentos. La misma cara que tenía cuando se olvidaba de mi cumpleaños y decía se me pasó, no tengo excusas. Fue la primera vez que iba, dijo al fin, sin mirarme a los ojos. Me insistió ella. Yo no quería. No te jode, respondí sin subir la voz. Tú no querías, pero estabas allí, bien vestido, bien perfumado, y con la mano en el culo de una tía que no soy yo. No me hables así. Así como, Sergio. ¿Con las palabras correctas? ¿Con hechos? Porque los hechos son que nos vimos en un club para follar con otros y tú estabas allí con alguien más. No me vengas con tonterías. Se sentó frente a mí, pero sin acercarse. Apoyó los codos en la mesa como si le pesara todo. Me dio asco ese gesto. Estaba haciendo el papel de víctima cuando ni siquiera había tenido la decencia de evitar que yo me enterara de esa forma. No estoy con ella. No es lo que piensas. ¿Qué pienso? ¿Que eres un idiota? ¿Un cobarde? ¿Un mentiroso? No me alcanza la cabeza para pensar tantas cosas. Acláramelo tú. ¿Desde cuándo? No estoy con nadie, repitió como un disco rayado. Es solo que, últimamente todo estaba frío entre nosotros. Tú ni me miras, no hablamos. Es como vivir con una compañera de piso. Eso no justifica una mierda, Sergio. No estoy diciendo que lo justifique, solo intento explicarte. Pues explícamelo bien, porque lo que yo vi no fue una explicación, fue una confirmación. Se hizo un silencio tenso. Él no tenía idea de cómo continuar. Y yo, que pensaba que después de eso no me iba a doler nada, me sorprendí sintiendo una punzada en el pecho que me recordó lo mucho que aún me importaba todo. No él, tal vez, pero sí nuestra vida, lo que habíamos construido, el tiempo invertido, los momentos que ahora sentía sucios. ¿Lo haces siempre? Pregunté. ¿Me sustituyes por otras cuando estás aburrido? No. Nunca antes. ¿Y por qué ella? Es compañera del trabajo. Nos llevamos bien. Empezamos a hablar. Ya sabes cómo va eso. No. No sé cómo va eso, porque cuando yo me llevo bien con alguien no me lo llevo a un club para follar. Se quedó callado otra vez. Sus excusas eran torpes, como su forma de evitar mirarme. Lo más curioso es que no parecía arrepentido. No había lágrimas, ni promesas, ni súplicas. Era más bien resignación.
como si en el fondo sintiera alivio porque ya todo había estallado. ¿Ibas a decírmelo? ¿O pensabas seguir fingiendo? No lo sé. Supongo que no. Perfecto. Me levanté de la mesa sin ganas de discutir más. Quería gritarle, insultarlo, romperle algo en la cabeza, pero estaba cansada. Era peor que la rabia. Era la sensación de estar sentada en la derrota y no querer moverse. Me fui al dormitorio y cerré la puerta. No lloré. Me puse los auriculares y dejé que la música tapara su existencia. A mediodía ya no estaba. Ni un mensaje, ni una nota. Solo su ausencia. Como si se evaporara para dejarme espacio a que procesara el desastre. Por la tarde, fui a casa de Sandra. Le conté todo tal cual, sin filtros, sin adornos. Me escuchó en silencio y luego encendió un porro. No dijo nada durante los primeros minutos. Solo fumó. Después me miró y me soltó. ¿Y si tú haces lo mismo? ¿Qué? Sí. Lo mismo. Él va a un club a buscar algo que no encuentra en casa. ¿Por qué no lo buscas tú también? A tu manera, no como venganza, sino porque te lo mereces. Porque estás viva. Porque puedes. Porque no eres solo la esposa de Sergio. Me reí. Me pareció ridículo. Pero también peligroso. Porque una parte de mí, muy adentro, no lo vio tan descabellado. Pensé en Víctor, el diseñador. Pensé en su voz. En cómo me hizo sentir. Y me asusté de mí misma. Porque ahora la puerta estaba abierta. Y yo ya no tenía miedo de cruzarla. Esa noche, Sergio volvió a casa. Se notaba que había bebido. No lo suficiente para caer borracho, pero sí para tener esa actitud medio derrotada, medio agresiva que siempre escondía cuando tenía la conciencia sucia. Me encontró en el sofá, viendo una serie sin interés, solo para no pensar. Se sentó a mi lado y se quedó callado un rato. Después, sin mirarme, dijo: No quiero que nos separemos. ¿Y entonces qué hacemos? Lo arreglamos. Vamos a terapia. Hablamos. Lo que haga falta. ¿Y si no quiero arreglarlo? No respondió. Solo bajó la cabeza. Yo tampoco supe qué decir después de eso. Porque la verdad era que ya no sabía si quería salvar algo, o simplemente entender si me quedaba por costumbre o por miedo. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por un vacío que no tenía forma de medirse. Me dormí pensando en que si él había cruzado una línea, yo también podía. No por revancha. Sino porque, por primera vez, no me sentía culpable de pensar en mí. A los 3 días de aquel silencio disfrazado de reconciliación forzada, Sergio empezó a comportarse como si nada hubiera pasado, como si nuestra conversación incómoda, el club de intercambio, la confesión a medias y mi rabia hubieran quedado encerrados en una caja mental que él decidió no abrir más. Empezó a levantarse temprano, preparaba café para 2, dejaba la toalla doblada sobre la cama después de ducharse, incluso ponía la radio mientras hacía tostadas, como si con rutinas domésticas pudiera reconstruir algo que él mismo había derrumbado. Pero no hablábamos. No se atrevía a tocarme. Ni un beso, ni una caricia, ni siquiera un roce involuntario. Se movía por la casa como si yo fuera un animal herido al que no había que provocar. A mí me ardía todo por dentro, no solo por lo que había hecho, sino por lo que no estaba haciendo ahora. No había asumido nada, no se había enfrentado a lo que hizo, no había pedido perdón con sinceridad, ni había explicado por qué lo hizo más allá de la frase patética de nos llevábamos bien. El sábado por la noche, decidí que si no se atrevía él a poner todo sobre la mesa, lo haría yo. Le dije que apagara la televisión, que necesitábamos hablar.
Se removió en el sofá como si le estuviera pidiendo que lo acompañara a su ejecución. Aceptó sin quejarse, pero con esa mirada de quien ya sabe que va a perder. Voy a preguntarte una sola vez y quiero que me respondas sin rodeos, le dije, sin levantar la voz. ¿Te acostaste con ella? No hubo pausa dramática. No hizo ningún esfuerzo por disfrazar su respuesta. Sí. Eso fue todo. Ni una disculpa después, ni una explicación inmediata. Lo dijo como si yo ya lo supiera, como si no hiciera falta añadir nada. Y sin embargo, todo faltaba. Me quedé mirándolo unos segundos esperando que añadiera algo más, pero no lo hizo. Así que fui yo la que rompió el silencio otra vez. ¿Cuántas veces? 3. ¿Dónde? Una vez en su piso. 2 veces en hoteles. ¿Pagaste tú? Sí. Sentí una presión en el pecho que no era tristeza. Era humillación. Saber que mientras yo hacía la compra, lavaba la ropa, o volvía de trabajar agotada, él había usado nuestro dinero para acostarse con otra. No lloré. No le grité. Solo seguí preguntando. ¿Te gustó? Tardó un poco más en responder. Sí. ¿Más que conmigo? No es lo mismo. No te he preguntado eso. Te he preguntado si te gustó más. No. ¿Lo volverías a hacer? No. ¿Por qué? Porque te vi allí. Porque vi tu cara. No te vi detenerte cuando me viste. No sabía qué hacer. Podrías haberme dicho la verdad en ese momento. No lo hiciste. Estaba en shock. No lo supe manejar. Lo manejaste perfecto hasta que te pillé. Guardó silencio. Bajó la mirada. Tenía las manos entrelazadas, los nudillos blancos de tanto apretarlos. Parecía una estatua de culpa, pero sin el arrepentimiento. No me servía de nada su incomodidad. Yo quería saber qué le había faltado. ¿Qué no había hecho yo? ¿Por qué había cruzado esa línea cuando nada en nuestra vida, en teoría, justificaba eso? ¿Qué te dio ella que yo no? Atención. Mirada. Deseo. Me sentí deseado. ¿Y yo no te deseaba? No lo sé. Ya no lo sentía. ¿Te diste cuenta que eso también depende de ti? Que si tú te desconectas, yo también me apago. Lo sé. No estoy diciendo que fuera culpa tuya. Pero lo hiciste. Sí. ¿Y ahora qué quieres? No lo sé. ¿Quieres que sigamos? Quiero intentarlo. ¿Y si te digo que no quiero? Entonces aceptaré lo que decidas. ¿Y si te digo que estoy conociendo a alguien? Eso sí lo descolocó. Levantó la vista de golpe, me miró con un gesto que no era celos, era puro miedo. Como si de pronto entendiera lo que se siente al perder algo sin remedio. ¿Estás? No. Pero podría. Y no sé si me sentiría mal por ello. ¿Es por venganza? No. Es por mí. Porque después de verte ahí, con ella, tocándola como si yo no existiera, pensé que no me debía nada a mí misma si seguía actuando como si fuera la única responsable de mantener esto a flote. No quiero perderte. Tarde. Ya me perdiste. Solo no sé si voy a volver. Nos quedamos en silencio, los dos sentados en el sofá como si fuéramos dos extraños que compartían piso y recuerdos, pero no presente. No me pidió perdón. No me prometió cambiar. No ofreció nada concreto. Solo dijo lo obvio. Que no quería perderme. Que quería arreglarlo. Pero sin saber cómo. Ni por qué. Ni siquiera por quién. Y yo me di cuenta de que ese era el verdadero final de algo. No el polvo en el hotel.
No el club. No la confesión. Sino esa falta total de dirección, de lucha, de propósito. Esa noche dormí en el sofá. No porque me lo pidiera, sino porque necesitaba sentir que había un corte real entre lo que éramos antes y lo que venía ahora. Me tapé con la manta vieja del salón, con la televisión encendida solo por tener ruido de fondo. Pensé en las preguntas que no había hecho. ¿Cuándo empezó? ¿Quién dio el primer paso? ¿Se rió de mí con ella? ¿Hablaron de mí después de hacerlo? ¿Se sintió culpable alguna vez? No quería saberlo. Tenía miedo de saberlo. Porque si ya me dolía esto, no sabía cuánto más podía soportar. Cerré los ojos y pensé en Víctor. En su voz. En cómo me miraba. En cómo me hacía sentir viva sin tocarme. Y pensé que tal vez la línea que Sergio cruzó ya no me parecía tan lejana. A la semana siguiente empecé a salir sola. No tenía un plan concreto ni buscaba nada en particular, pero me sentía inquieta, como si necesitara alejarme físicamente del ambiente en el que Sergio y yo llevábamos años en piloto automático. Me vestía con más intención, algo que no hacía desde hacía tiempo, no por nadie específico, sino por mí. Probé varios bares del centro, algunos cafés con terraza donde se podía beber sin sentir que estabas de más, sitios donde nadie me conocía, donde nadie me preguntaba por mi marido ni por el trabajo ni por cuándo tendríamos hijos. Fue en uno de esos bares, en Lavapiés, donde volví a encontrarme con Víctor. No fue algo planeado. Yo estaba en una mesa con una copa de vino blanco, revisando correos en el móvil sin ganas de contestar a ninguno, cuando lo vi entrar. Me reconoció enseguida, vino directo y me saludó como si no hubiera pasado tanto tiempo desde la charla aquella en la presentación. Me preguntó si podía sentarse, y le dije que sí sin pensarlo demasiado. Me preguntó cómo estaba y le dije la verdad, que no muy bien, que había tenido unas semanas difíciles. No me pidió detalles y eso fue lo que más me gustó de esa conversación. No intentó fisgonear ni consolarme con frases vacías. Solo me escuchó cuando decidí hablar, sin interrumpirme. Le conté lo del club, lo que había visto, lo que había pasado después, lo que Sergio había dicho, y no dijo ninguna de esas frases que uno espera en situaciones así. No me dijo vaya cabrón ni te mereces algo mejor. Solo me escuchó con una concentración que incomodaba, pero en el buen sentido, de ese que te obliga a no esquivar lo que sientes. Después de 2 copas me preguntó si quería que me acompañara a casa. Le dije que no. No porque no quisiera, sino porque no estaba lista. Pero sí le di mi número, cosa que no había hecho antes, y esta vez fui yo la que envió el primer mensaje al día siguiente. Hablamos durante toda la semana. No había tensión sexual explícita, no había flirteo descarado. Era algo más raro. Me preguntaba por cosas que nadie me preguntaba desde hacía años, si dormía bien, si comía sola, si seguía escribiendo. Me di cuenta de que no tenía respuestas rápidas para esas preguntas porque nadie me las hacía. Con Sergio lo único que hablábamos últimamente era qué comprar en el súper y si él se encargaba de la lavadora. Una noche quedamos en su estudio. Me dijo que estaba trabajando en una serie de ilustraciones nuevas y que me invitaba a verlas si me apetecía. Fui. No porque me interesara el arte, sino porque quería estar con él. Me ofreció una cerveza y hablamos casi 3 horas sin parar. Me preguntó si quería ver uno de los dibujos más personales, algo que no había mostrado aún. Le dije que sí, sin entender bien qué significaba eso. Me enseñó un retrato de una mujer sentada en una silla, completamente vestida, sin ninguna pose sexual, sin nada provocativo. Pero la mirada de ella, su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, su expresión, lo decían todo. Era alguien que se sentía viva. Le pregunté si era alguien que conocía. Me dijo que sí. No me preguntó qué pensaba. No hizo falta.
Sabía lo que estaba pasando. Esa noche no pasó nada físico entre nosotros. Me abrazó al despedirse. Fue el primer contacto físico que tenía con alguien en semanas que no me daba asco. No sé si era porque venía sin expectativas, sin presión, sin culpa. O porque me devolvía a mí misma algo que había perdido sin darme cuenta, la capacidad de sentirme vista sin ser poseída. Volví a casa caminando. Eran más de las 11 y Sergio estaba en el salón, dormido en el sofá con la tele encendida. Me fui directo al baño, me lavé la cara, me miré al espejo y no vi remordimiento. Vi claridad. Sabía que iba a hacer algo que no tenía vuelta atrás, pero ya no me asustaba. Al día siguiente le dije a Sergio que necesitaba que se fuera unos días. Le dije que tenía que pensar, que no quería tenerlo cerca. Al principio pensó que era una forma de castigo, un intento de manipulación emocional, pero cuando me vio hablar con esa firmeza que no usaba desde hacía años, entendió que no era un capricho. Le pedí que hiciera la maleta y que se fuera a casa de su hermano unos días. Me miró como si no pudiera creer que yo estuviera tomando una decisión sin pedirle permiso. No discutió. Se fue esa misma noche. El primer día sin él fue raro. No porque lo extrañara, sino porque el silencio era distinto. Era limpio. No había tensión en el aire. No tenía que pensar cada frase para no provocar una pelea, ni elegir el momento correcto para hablar de algo importante. Pasé el día reorganizando cosas, limpiando, tirando papeles viejos, vaciando estanterías, como si tuviera que sacar físicamente todo lo que me estorbaba. Esa noche le escribí a Víctor. Le dije que necesitaba verlo. Me respondió con una dirección y una hora. Fui sin pensarlo. Me abrió la puerta con la misma calma de siempre, me ofreció vino, me senté en su sofá. No hablamos de nada serio. Me preguntó si estaba mejor. Le dije que no lo sabía. Me abrazó otra vez, esta vez con más tiempo, con menos espacio entre nosotros. No me preguntó qué quería. No me propuso nada. Simplemente estaba ahí. Fui yo la que lo besó. No fue impulsivo. Fue una decisión. Quería hacerlo. Lo hice. Él me respondió con la misma calma. Me llevó al dormitorio sin prisas. No fue el mejor sexo de mi vida ni el más técnico, pero fue el primero en años donde no me sentí usada. Me sentí en control. Me sentí deseada sin ser devorada. Cuando desperté a la mañana siguiente, me quedé en la cama un rato, escuchando su respiración. No pensé en Sergio. No pensé en el futuro. No pensé en consecuencias. Pensé en mí. Me vestí en silencio, salí del piso y caminé hasta una cafetería cercana. Pedí un desayuno completo y me lo comí entero. No miré el móvil. No revisé mensajes. No respondí llamadas. Por primera vez en mucho tiempo, no me importaba lo que pensaran de mí. Pasaron 5 días desde que Sergio se fue del piso. No me llamó, no me escribió, no preguntó si podía volver. Supuse que estaba esperando que yo diera el primer paso, como siempre, como cuando discutíamos por tonterías y yo terminaba acercándome porque el silencio era insoportable, pero esta vez no lo hice. Yo no quería que volviera, ni siquiera para cerrar el capítulo, pero también sabía que había que enfrentarse a lo que quedaba, ponerle palabras a lo que ya no tenía forma. La mañana del 6º día me escribió un mensaje. ¿Podemos hablar hoy? No puso más. No preguntó cómo estaba ni hizo insinuaciones de reconciliación. Simplemente pidió hablar. Le respondí que viniera a las 8 de la noche. Pasé todo el día como si tuviera que preparar un examen final. No ensayé lo que iba a decir, pero en mi cabeza repasé cada escena de los últimos años, como si necesitara recordarme por qué ya no tenía sentido salvar nada. Cuando llegó,
Traía la cara de alguien que no ha dormido bien, que ha pensado demasiado, pero que igual sigue sin saber por dónde empezar. Se sentó en el mismo sofá donde dormía sus siestas después del trabajo, pero ahora no tocó el mando ni se quitó los zapatos. No hubo ningún gesto cotidiano. Esperó. Fui yo la que rompió el silencio, porque ya no tenía miedo de hacerlo. Supongo que quieres saber en qué punto estamos. Asintió. No me interrumpió. Estoy cansada, Sergio. No solo por lo del club, no solo por haber descubierto que te acostaste con otra. Estoy cansada de sostener algo que tú soltaste hace tiempo sin avisar. Me pasé años tratando de que esto no se rompiera, haciéndomela fuerte, justificando tus silencios, tus ausencias, tus ganas de estar en otra parte. Me convencí de que era normal, que así era el matrimonio después de los 30, que lo importante era la estabilidad. Pero no. No es normal vivir con alguien que no te mira. No es normal que cada conversación sea un trámite. No es normal dormir con alguien que no te toca si no es por costumbre. No respondió. Sabía que interrumpirme en ese momento era inútil. Cuando te vi con ella, no solo me dolió la traición. Me dolió darme cuenta de que ya no me importaba tanto como pensaba. No me rompiste el corazón, me rompiste la idea que tenía de nosotros. Y eso fue peor, porque me hizo darme cuenta de que llevaba mucho tiempo aferrada a algo que ya no existía. No quería hacerte daño, dijo, finalmente, con una voz tan baja que casi no se oía. Lo hiciste igual. Lo sé. Pero sigo sin saber cómo llegamos a esto. Llegamos porque dejamos de hablarnos, porque te conformaste, porque yo también me perdí en la rutina y dejé de exigir lo que merecía. No te culpo de todo, pero sí te culpo de no tener el valor de enfrentar lo que pasaba. Te metiste en una cama con otra porque era más fácil que mirarme a la cara y decir que ya no sentías lo mismo. Eso no es verdad. Yo no dejé de quererte. Tal vez no. Pero querer no es suficiente. No cuando el deseo se muere, cuando el respeto se vuelve automático, cuando preferimos mirar el móvil en la cena que preguntarnos cómo estamos. ¿Qué quieres hacer? Quiero separarme. No hubo drama. No hubo súplica. Solo una pausa larga. Luego habló. ¿Ya lo decidiste? Sí. ¿Hay alguien más? No estoy saliendo con nadie, si es lo que preguntas. Pero eso no importa. Esta decisión no la tomo por otra persona. La tomo por mí. ¿Y no te importa lo que perdemos? Lo que perdemos ya lo perdimos hace tiempo. Solo estamos reconociéndolo ahora. No pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco. Pero aquí estamos. ¿Podemos hacer que sea sin guerra? Sí. No tengo ganas de peleas. Ni de abogados sacándose los ojos. Podemos hacerlo con cabeza. Civilizados. ¿Vas a seguir en el piso? Por ahora, sí. Hasta que resolvamos cómo dividir todo. Vale. No lloró. Yo tampoco. Fue una conversación limpia, como cuando dos personas adultas reparten los restos de una sociedad que ya no tiene ganancias. Después de eso, se quedó callado unos minutos. Luego se levantó, me miró como si esperara un abrazo que sabía que no iba a recibir, y se fue. Escuché la puerta cerrarse. Respiré hondo. Esa noche le conté a Sandra que habíamos decidido separarnos. Me preguntó si me sentía bien, y por primera vez en mucho tiempo, le dije que sí sin mentir. No estaba feliz, pero tampoco estaba rota. Estaba en paz. Le conté que había estado viendo a Víctor, no con regularidad, pero sí de vez en cuando, y que no sabía en qué iba a terminar eso. No me juzgó, solo me dijo que me lo merecía, que después de todo lo que aguanté, al menos alguien me estaba recordando que seguía siendo una mujer completa,
no solo una esposa decepcionada. Esa misma semana empecé a buscar abogadas para gestionar la separación. Nada conflictivo, nada dramático. Lo justo. Hablamos con Sergio por teléfono sobre las cuentas, el coche, los muebles. Todo con frialdad administrativa. La parte emocional ya la habíamos desmontado antes. Lo vi una vez más, para firmar unos papeles. Se presentó puntual, vestido con camisa, ojeras, cara triste. Nos sentamos en una cafetería y firmamos. No hablamos casi nada. Al final, cuando ya habíamos terminado todo, me dijo: no sé si algún día vas a perdonarme. No me hace falta perdonarte. Me hace falta seguir. Me agradeció que no lo hubiera hecho más difícil. Le dije que lo mismo. Nos dimos la mano. Un gesto vacío, pero necesario. Luego nos fuimos por caminos diferentes. La primera mañana después de firmar los papeles desperté sola en la cama sin sobresaltos. No fue una revelación ni una liberación repentina, simplemente abrí los ojos y sentí que el espacio tenía otro peso. No había silencio incómodo, ni pasos por el pasillo, ni una taza esperando en la encimera por cortesía sin emoción. Solo estaba yo, en pijama, sin expectativas, sin explicaciones pendientes. Me preparé un café y me senté frente al ordenador. Abrí la carpeta de documentos y creé una nueva con el nombre Laura, solo eso, sin apellidos, sin referencias a familia o matrimonio. Ahí fui guardando los archivos del proceso de separación, los papeles del banco, los correos de la abogada, todo lo que cerraba una etapa. No lo hice como un ritual simbólico, lo hice porque necesitaba tener control sobre algo concreto después de tanto tiempo sintiendo que todo escapaba de mis manos. Víctor no fue parte directa del proceso. No quise mezclarlo. Sabía que si él se involucraba, aunque fuera mínimamente, iba a manchar algo que hasta ese momento había sido limpio. Lo veía 1 o 2 veces por semana, sin dramas, sin compromisos, sin preguntas incómodas. Me hablaba como si no tuviera miedo de lo que podía pasar, y eso me ayudaba a no construir castillos en el aire. No era una historia de amor, era otra cosa. Un respiro. Una conexión sin presión. Un espacio donde podía existir sin ser la esposa de nadie, sin deber una sonrisa, sin tener que fingir interés por las noticias que salían de la boca de alguien que ya no me miraba. En el trabajo tampoco dije nada durante semanas. Solo cuando alguien preguntó directamente, respondí con la misma naturalidad que tendría al decir que había cambiado de compañía telefónica. No quería discursos de apoyo, ni palmadas en la espalda, ni miradas compasivas. Me bastaba con saber que no tenía que fingir que todo seguía igual. Lo curioso fue que nadie pareció sorprendido. Una compañera me dijo que ya se notaba hacía tiempo que algo no iba bien. Supongo que los demás ven las grietas antes que una misma, pero por educación nadie las señala. Poco a poco empecé a recuperar hábitos que había dejado de lado sin darme cuenta. Volví al gimnasio, no para cambiar mi cuerpo, sino para ocupar mi cabeza. Retomé la escritura, solo para mí. Pequeñas cosas que no hacen ruido pero que suman. Empecé a disfrutar los domingos sin agenda, sin la obligación de planear nada para 2, sin el peso de los silencios en la mesa del desayuno. Algunas noches salía con Sandra o con gente nueva. Conocía personas que no sabían nada de mi historia, y eso me daba una especie de alivio extraño. No tener que explicar de dónde venía ni qué había pasado. No tener que resumir años en 3 frases ni justificar decisiones. No volví a ver a Sergio en persona desde aquella última vez. Hablamos por mensaje 1 o 2 veces para cerrar un par de temas prácticos, pero nada más. Su familia me escribió en algún momento, con mensajes que no sabían si eran de despedida o de apoyo o de simple incomodidad. Les respondí con educación, agradeciendo los años compartidos, pero sin abrir puertas que no quería volver a cruzar.
Me preguntaron si estaba bien, y respondí que sí. Y era cierto. No estaba feliz todo el tiempo, pero estaba bien. Era suficiente. Con Víctor, la historia tomó otro rumbo. Un día, después de cenar en su casa, me dijo que estaba pensando en irse de Madrid por un tiempo. Le habían ofrecido un proyecto en Valencia, algo que lo ilusionaba. Me lo dijo sin rodeos, sin dramatismo, y sin la expectativa de que yo lo detuviera. Le dije que me parecía bien. Que si era lo que quería, tenía que hacerlo. Me preguntó si quería que siguiéramos hablando, si quería que buscáramos la manera de mantener el contacto. Le respondí que no. Que estaba agradecida por lo que habíamos compartido, que le deseaba lo mejor, pero que necesitaba empezar a caminar sola. No fue triste. Fue lógico. Después de que se fue, pasé un par de semanas algo más callada, menos social. No por nostalgia, sino porque me di cuenta de que ahora sí estaba sola de verdad. Sin Sergio. Sin Víctor. Sin nadie a quien acudir para distraerme de mí misma. Y eso me asustó, pero también me obligó a hacerme cargo. Empecé a organizar mi vida con otra lógica. Planifiqué un viaje sola a Lisboa. Compré billetes de tren, reservé un hotel pequeño y preparé una lista de lugares para visitar. No me fui buscando nada especial. Me fui porque quería salir de Madrid, cambiar de aire sin depender de nadie. Allí, sentada frente al río, mirando gente pasar, entendí que no me había salvado nadie. No me rescató el amante, ni la ruptura, ni la rabia. Me salvé yo, despacio, sin grandes gestos. Me salvé cada vez que dije lo que sentía, cada vez que no me tragué el silencio, cada vez que no cedí a la comodidad de lo conocido. Volví a casa con la idea clara de que no quería volver a amar desde el miedo, ni desde la necesidad, ni desde la costumbre. Si volvía a amar, sería desde un lugar distinto, uno donde no tuviera que negociar mi dignidad por estabilidad. Ahora han pasado 3 meses desde la separación. Sigo viviendo en el mismo piso, pero lo transformé. Cambié los muebles de lugar, pinté una de las paredes, me deshice de las fotos. No para borrar el pasado, sino para que no me condicionara. A veces todavía me cuesta dormir. A veces me enojo con cosas pequeñas. Pero todo eso es parte del proceso. No espero una felicidad perfecta. Solo quiero una vida en la que pueda mirarme al espejo sin sentir que estoy representando un papel. Si me preguntan si me arrepiento, la respuesta es no. No me arrepiento de haberme quedado tanto tiempo intentando que funcionara, porque en su momento tenía sentido. Tampoco me arrepiento de haberme ido cuando ya no quedaba nada. No me arrepiento de Víctor, ni de los días en los que dudé. Todo eso me trajo hasta acá, hasta este punto donde ya no tengo miedo de estar sola. Porque ahora sé que sola no estoy. Me tengo a mí. Y esta vez no pienso soltarme.